primer susurro del infinito. Antes de todo, no había absolutamente nada. Ni luz, ni sombra, ni espacio, ni tiempo, ni sonido, ni forma. Solo un abismo eterno y profundo, donde solo Dios era. Silencioso, inmenso, incomprensible. Y entonces, Él habló. «Sea la luz». Y fue como si 1000 soles estallaran al mismo tiempo. La oscuridad, que parecía eterna, huyó. El vacío se encogió ante el primer resplandor. Había nacido el día, y con él, el orden. Dios sonrió ante la luz, y la llamó buena. La separó de las tinieblas y nombró a cada una. Día, noche. Y así pasó la primera jornada de la historia del universo. Pero Dios no había terminado. Su voz volvió a romper el silencio. Haya un firmamento. Y el cielo se alzó, majestuoso y azul, separando las aguas de arriba y de abajo. Un lienzo celeste sobre un mundo aún por pintar. Luego, como un escultor dando forma al caos, Dios reunió las aguas y dejó aparecer la tierra firme. Montañas se alzaron, ríos serpenteaban, valles se abrían como brazos esperando la vida. Y la vida llegó, verde, vibrante, salvaje. Árboles frutales, hierbas, flores, una sinfonía de colores en una tierra que hasta entonces solo conocía el barro. Dios contemplaba su creación. Todo estaba tomando forma, pero faltaban aún las luces del cielo, los seres del mar, las bestias de la tierra. Y algo más. Alguien más. Alguien que reflejara su imagen. El universo escuchó y obedeció. Dios alzó su voz una vez más. Haya luces en el firmamento de los cielos. Y como joyas lanzadas al infinito, aparecieron los astros. El sol, majestuoso, para reinar el día. La luna, serena, para custodiar la noche. Y las estrellas, incontables, cosidas como diamantes en el manto del cielo. La noche ya no daba miedo. El tiempo tenía ritmo. El cielo cantaba. Luego, con un soplo de creatividad divina, Dios llamó a los océanos. Produzcan criaturas vivientes. Y el mar hirvió de vida. Ballenas colosales que cortaban las olas como montañas vivas, bancos de peces brillando como flechas de plata y criaturas extrañas que se deslizaban por las profundidades oscuras. Vuelen las aves sobre la tierra, y los cielos se llenaron de alas y canto. Águilas se elevaron en círculos. Colibríes danzaron como chispas. La creación era un coro de movimiento y color. Dios sonrió, pero aún no había terminado. Con la misma voz que creó galaxias, llamó ahora a la tierra. Produzca seres vivientes según su especie. Y la tierra respondió con una explosión de vida. Leones rugieron en la sabana, elefantes marcharon en silencio ancestral, ciervos brincaron entre bosques, y cada criatura tomó su lugar. Pero entonces llegó el momento más sagrado. Dios se inclinó. No habló esta vez. Moldeó. Con sus propias manos divinas, del polvo formó una figura, un hombre. Luego, acercó su aliento a sus labios y sopló, y el barro cobró vida. Los ojos se abrieron, el corazón latió, el alma despertó. Había nacido Adán, el primer hombre, el reflejo de Dios en la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y fue hecho, con razón, emoción, espíritu y voluntad. Luego Dios creó un jardín, no uno cualquiera, sino el más bello jamás visto, el Edén. Allí puso al hombre, para que viviera, cuidara y reinara sobre todo lo creado. Y al séptimo día, Dios descansó. No porque estuviera cansado, sino porque todo era perfecto. Una sinfonía completa, una obra maestra. Y así termina la creación. Pero la historia apenas comienza. El Edén no era un simple jardín, era el corazón del mundo,
el suspiro de Dios sobre la tierra. Ríos cristalinos lo recorrían. Árboles frutales lo adornaban como columnas vivas de un palacio sin muros. Animales caminaban en paz, sin miedo, sin fiera ni presa. La brisa de la tarde traía consigo un sonido inconfundible, los pasos de Dios mismo. Allí vivía el hombre, Adán, formado de tierra, portador de gloria, libre, inteligente, inocente. Se comunicaba con Dios, con la creación, con su propia alma, pero Dios sabía que algo faltaba. No es bueno que el hombre esté solo. Y así, mientras Adán dormía bajo las estrellas que había visto nacer, Dios extrajo una costilla de su costado, no del cráneo, para que ella no lo dominara, no del pie, para que él no la pisara, sino del costado, para estar a su lado. Cerca del corazón, para ser amada. De ella formó a la mujer, Eva. Cuando Adán la vio, exclamó: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Y por primera vez, el amor humano brilló, un lazo eterno, un reflejo del amor de Dios. Ambos vivían desnudos, sin vergüenza, sin culpa. El Edén les pertenecía. Todo estaba permitido, excepto una cosa. En el centro del jardín, junto al árbol de la vida, se alzaba otro árbol, el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Dios les advirtió con voz solemne: «Del fruto de ese árbol no comerán, porque el día que lo hagan, morirán». Un árbol, una elección, una advertencia, un misterio. ¿Qué había en ese fruto? ¿Por qué prohibirlo? Las preguntas no tenían respuesta aún, pero no estaban solos en el jardín. Alguien los observaba, esperando, susurrando en la sombra. En medio de la perfección, algo se movía con sigilo. No tenía alas, ni garras, ni colmillos. Su arma no era la fuerza, sino la palabra. Una serpiente, sutil, astuta, más inteligente que cualquier otra criatura del Edén. Y un día, mientras Eva paseaba cerca del árbol prohibido, la serpiente habló. De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Eva, sorprendida, respondió: «Podemos comer de todos, menos de este. Si comemos o tocamos su fruto, moriremos». La serpiente sonrió, no con dientes, sino con duda. No morirán. Dios sabe que si lo comen serán como Él, conociendo el bien y el mal. El veneno no entró por colmillos, sino por la duda. La duda se volvió curiosidad. La curiosidad, deseo. Eva miró el fruto. Era hermoso. Prometía sabiduría. Prometía ser como Dios. Tomó el fruto. Lo mordió. El Edén tembló. Le dio a Adán, que estaba con ella. Él comió. El universo se detuvo por un instante. Sus ojos se abrieron, y el peso de la vergüenza cayó como una piedra sobre sus almas. Corrieron a cubrirse con hojas. Se escondieron entre los árboles. Pero al caer la tarde, Dios vino. Como siempre caminaba por el jardín, pero esta vez su voz sonaba diferente. «¿Dónde están?» Adán salió, temblando. «Oí tu voz, y tuve miedo, porque estoy desnudo». Y el Padre Eterno preguntó con tristeza: «¿Quién te enseñó eso? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí?» Las excusas comenzaron. «La mujer que me diste. La serpiente me engañó». Pero el daño ya estaba hecho. El Edén, antes hogar, se convirtió en tribunal. Dios los miró con dolor, no con odio, sino con un amor herido. Y entonces, como relámpagos en el horizonte, cayeron las sentencias. La serpiente sería maldita y arrastrada. La mujer daría a luz con dolor. El hombre trabajaría la tierra con sudor. La muerte entraría al mundo. Pero en medio del juicio, una promesa brillante surgió. De la descendencia de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Una esperanza, una guerra futura, una redención que aún estaba por venir. Dios los vistió con pieles, un sacrificio, una señal, y con paso lento fueron expulsados del paraíso. La puerta del Edén se cerró. Un ángel con una espada de fuego custodió el árbol de la vida. Fuera del Edén, la tierra era dura. El sol quemaba sin piedad, las espinas herían los pies descalzos, y el silencio de Dios dolía más que cualquier castigo.
Pero incluso en ese nuevo mundo, la vida continuó. Eva concibió y dio a luz a su primer hijo. Con la ayuda de Dios, he tenido un varón, y lo llamó Caín. Tiempo después, nació su hermano, Abel. Ambos crecieron. Caín se convirtió en agricultor, un hombre de la tierra. Abel fue pastor, un cuidador de rebaños. Con el paso de los días, llegó el momento de honrar a Dios. Ambos llevaron una ofrenda. Caín ofreció frutos de la tierra. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos, grasos, sin mancha. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín, las tejas no por el regalo en sí, sino por el corazón que lo entregaba. Caín se enfureció. El fuego de la envidia ardía en su pecho. Dios, con amor de padre, le advirtió: ¿por qué estás enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta, deseando dominarte. Tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. El resentimiento lo cegó. Un día llamó a Abel al campo. Le habló con voz tranquila, pero en sus ojos ya no había hermano, sino enemigo. Y allí, en el polvo que una vez fue paraíso, la sangre tocó la tierra por primera vez. Caín mató a Abel. La tierra se estremeció, el cielo guardó silencio, y Dios volvió a preguntar, no al Edén, sino a la tierra manchada: ¿dónde está tu hermano? Caín respondió con frialdad: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel clamaba desde el suelo, gritaba justicia, y Dios escuchó. Entonces Caín fue maldito, errante, exiliado, marcado por Dios para que nadie lo matara, pero destinado a vagar por el mundo, solo con su culpa. Y así, la humanidad conoció no solo el amor y la vida, sino también la muerte, el dolor y la pérdida. Sin embargo, no todo estaba perdido. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y con él renació la esperanza, porque de su linaje vendrían hombres que volverían a invocar el nombre del Señor. Pasaron generaciones. Los hijos de Set y los descendientes de Caín poblaron la tierra como estrellas en el cielo. Las ciudades nacieron, la música y la forja de metales se perfeccionaron. El mundo se volvía más rico, complejo y peligroso. Pero mientras los hombres crecían en número, también crecían en violencia, orgullo y perversión. Los hijos de Dios, líderes, poderosos, gobernantes, tomaban para sí a las mujeres que deseaban. El corazón humano, lejos de volverse sabio, se volvía más salvaje y corrupto. Entonces, Dios miró la tierra, y su corazón se llenó de dolor. Mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, porque toda intención de su corazón es de continuo solo el mal. Y pronunció una sentencia desgarradora: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. El creador de galaxias, el escultor del Edén, el padre de la humanidad, decidió reiniciar la historia, pero entre la multitud oscura, una chispa de luz aún brillaba. Un hombre justo, íntegro, diferente. Caminaba con Dios como Adán en el principio. Su nombre era Noé. En una generación corrompida, Noé era un eco del Edén, justo, íntegro, un hombre que caminaba con Dios mientras el mundo corría hacia la destrucción. Y fue a él a quien el Creador susurró el plan más increíble jamás oído. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia, pero contigo haré un pacto. Dios no eligió ángeles ni guerreros, eligió un hombre con fe, y le dio una misión titánica: construye un arca. Un barco colosal, más largo que un campo de fútbol, más alto que una casa de 3 pisos, hecho de madera de gopher, cubierto de brea, con compartimientos para todas las especies del mundo. Mientras los demás se burlaban, Noé trabajaba, martillaba, obedecía. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaban a su lado. Años y años pasaron bajo el sol, el sudor y el juicio de las voces externas. Un diluvio, lluvia del cielo, jamás ha pasado. Pero Noé creyó. Él sabía que cada golpe del martillo era un acto de fe, que cada tablón era un puente entre la gracia y la justicia. Y entonces,
Llegó el momento. Dios le dijo, entra en el arca, tú y tu familia, porque he visto que eres justo delante de mí. Y los animales comenzaron a llegar, por parejas, por especie, felinos, aves, bestias, reptiles, guiados por una fuerza invisible, marcharon hacia la salvación. Cuando todo estuvo dentro, cuando la puerta estuvo lista para cerrarse, Dios mismo selló la entrada. El cielo se oscureció, la tierra se detuvo, y entonces el primer trueno retumbó. Y entonces el cielo rugió. Las nubes, que siempre habían sido suaves, se convirtieron en muros de agua. Los vientos azotaron los árboles como si la misma creación gritara de dolor. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y las compuertas de los cielos se abrieron. El diluvio había comenzado. Lluvia que no caía, sino que golpeaba. Relámpagos que desgarraban el cielo como lanzas de fuego. Montañas tragadas por la niebla. Ríos que se desbordaron hasta volverse océanos. La gente corría, gritaba, buscaba altura, pero no había altura suficiente. No había arca fuera del arca. Dentro, Noé y su familia temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo que ocurría. Ellos estaban seguros, pero el mundo fuera perecía. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las aguas cubrieron los árboles, las colinas, las ciudades, los sueños. Todo lo que tenía aliento de vida, fuera del arca, murió. Y cuando la lluvia cesó, ya no quedaba tierra firme, solo un océano interminable, y un arca flotando como esperanza sobre el juicio. Durante 150 días, las aguas dominaron la tierra. Noé miraba por la ventana alta del arca, esperando, orando, confiando. Y entonces un día algo cambió, y Dios se acordó de Noé. No porque lo hubiera olvidado, sino porque era el momento perfecto para actuar. Los vientos comenzaron a soplar, las aguas a descender, y la arca, que había sido refugio en la tormenta, pronto sería el punto de partida para una nueva humanidad. Las aguas bajaron, y tras meses de incertidumbre, la arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Noé esperó. Envió un cuervo, luego una paloma. La primera volvió sin descanso, pero la segunda, al regresar, traía en su pico una rama de olivo. La vida había vuelto. El suelo seco era más que tierra, era una nueva oportunidad. Y entonces, después de un año entero dentro del arca, Dios habló nuevamente. Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas, y libera a los animales, que llenen la tierra y se multipliquen. Noé descendió, sus pies tocaron la tierra con reverencia, y su primer acto no fue construir una casa, sino un altar. Ofreció sacrificios de gratitud, y el aroma subió al cielo como incienso de esperanza. Entonces el Creador habló con ternura. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Aunque su corazón se incline al mal desde su juventud, nunca más destruiré todo ser viviente. Y con esas palabras, Dios hizo un pacto eterno, no con espadas ni truenos, sino con un arco brillante en las nubes, un arco que cruzaba el cielo como un puente entre lo divino y lo humano, un recordatorio de misericordia, visible después de cada tormenta. Este es el símbolo de mi pacto. Cada vez que veas el arco iris, recordarás que las aguas no volverán a destruir la tierra. Era el primer pacto, la primera alianza sagrada, un arco de colores sobre una tierra mojada, una promesa de que la historia aún no ha terminado. El tiempo pasó. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, llenaron la tierra de pueblos, aldeas y civilizaciones. Dios había dicho, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, fetse. Pero los hombres no querían dispersarse, querían controlar, unificar y construir su propio destino. Así llegaron a una llanura en la tierra de Sinar, y allí, por primera vez, surgió un sueño colectivo. Vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos. Hombres de todas las lenguas hablaban una sola voz, y esa voz no clamaba a Dios,
sino que proclamaba orgullo, ladrillo sobre ladrillo, horno tras horno. La torre se alzaba como un desafío. No era solo una construcción, era una declaración. No necesitamos a Dios, nosotros llegaremos al cielo por nuestra fuerza, pero el cielo observaba, y Dios descendió para ver lo que hacían los hombres. He aquí, son un solo pueblo, y todos tienen un mismo lenguaje. Esto es solo el comienzo de lo que intentarán. Entonces, el Altísimo intervino, no con fuego, no con terremotos, sino con palabras confusas. En un instante, las voces comenzaron a fragmentarse. Uno hablaba y el otro no entendía. Los obreros discutían, los planes se perdían, la unidad se convirtió en caos, el proyecto se detuvo, las herramientas cayeron, y la ciudad fue llamada Babel. Confusión. Desde allí, Dios esparció a los pueblos por toda la tierra, cumpliendo su voluntad a pesar de la rebelión humana. La torre quedó como un monumento roto, una advertencia de que sin Dios, toda grandeza se desmorona. Las generaciones pasaron, reyes se alzaron, pueblos se esparcieron, pero en medio de todo, Dios miró a un solo hombre. Un hombre que no era rey, ni sacerdote, ni guerrero, solo un nómada de Ur de los Caldeos, llamado Abram. Y una noche, bajo el cielo tachonado de estrellas, el silencio fue roto por la voz del Eterno. Abram, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No hubo mapa, no hubo garantías, solo una promesa y fe. Y Abram obedeció. Dejó atrás su tierra, sus costumbres, sus dioses. Viajó con su esposa Sarai, su sobrino Lot, y todo lo que poseía, hacia lo desconocido. Día tras día caminó, guiado por un Dios invisible, sosteniéndose solo por la palabra dada. Cuando llegó a Canaán, la tierra prometida, Dios se le apareció y dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Y Abram levantó un altar, porque aunque no tenía aún hijos, creyó en la promesa de que tendría una descendencia más numerosa que las estrellas. Pero el camino no sería fácil. Hubo hambre, hubo conflictos, y hubo una espera que pondría a prueba todo su corazón. Los años pasaban, y la promesa seguía sin cumplirse. Abram envejecía, Sarai, su esposa, también. No había hijo, no había heredero, y el corazón comenzó a dudar. ¿Acaso me darás una descendencia? ¿Será mi siervo Eliezer quien me herede? Pero Dios lo sacó de su tienda y lo hizo mirar al cielo nocturno. Mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Y la Escritura dice, Abram creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Pero la espera se hizo larga, y la impaciencia hizo lo suyo. Sarai, convencida de que no podía dar hijos, le ofreció a Abram a su sierva egipcia, Agar. Toma a Agar y ten un hijo con ella, quizá así se cumpla la promesa. Abram accedió, y Agar concibió un hijo, Ismael. Pero lo que parecía una solución se convirtió en conflicto. Celos, dolor, tensiones crecieron en el hogar. Sin embargo, Dios no había cambiado de plan. La promesa no venía por atajos ni por esfuerzo humano. Vendría por milagro. A los 99 años, cuando la esperanza ya se había marchitado, Dios se apareció de nuevo, con un nombre nuevo. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Abraham, y también renombró a Sarai como Sara, y les dio la noticia imposible. El próximo año, Sara te dará un hijo. Sara, que escuchaba desde la tienda, rió. ¿Cómo podría una mujer estéril y anciana dar a luz? Pero Dios sonrió también, y preguntó, ¿hay algo imposible para el Señor? Y tal como Dios lo había dicho, en el tiempo exacto, contra toda lógica, Sara concibió. Ella, la mujer estéril, la anciana de 90 años, rió de nuevo, pero esta vez con gozo en el alma. Dios me ha hecho reír,
y todos los que oigan se reirán conmigo. El niño nació, y Abraham lo llamó Isaac, que significa risa. La risa de lo imposible hecho realidad. La risa de una promesa viva en brazos humanos. Abraham tenía ahora 100 años, y su corazón ardía de amor por el niño, pero la historia no había terminado. Años después, cuando Isaac ya caminaba, reía y hablaba con su padre, Dios habló, y sus palabras fueron como un rayo en el alma de Abraham. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo como sacrificio sobre el monte que yo te mostraré. El hombre que había esperado un siglo por ese hijo, el hombre que había creído lo imposible, ahora debía entregarlo. Abraham no dudó, madrugó, preparó la leña, tomó a su hijo, y caminaron 3 días hasta el monte Moría. Isaac cargaba la leña, Abraham el cuchillo y el fuego. Y cuando el hijo preguntó, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con palabras que ecoarían por siglos. Dios proveerá, y en la cima del monte, cuando el altar estaba listo y el corazón roto, cuando el cuchillo estuvo alzado, un ángel gritó desde el cielo, Abraham, no extiendas tu mano sobre el niño. Dios había probado su fe, y proveyó un carnero atrapado en un arbusto. Isaac fue liberado. El altar se convirtió en un testimonio eterno, y aquel lugar fue llamado Jehová Jireh, el Señor proveerá. Abraham envejeció, sabiendo que la promesa estaba viva en su hijo Isaac. Y cuando cerró los ojos por última vez, fue como sembrar una semilla en la eternidad. Isaac, el hijo de la risa, se convirtió en el portador de la alianza divina. Dios le habló, como lo había hecho con su padre. No temas, Isaac, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, yo estaré contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac cavó pozos en medio de la sequía, luchó con enemigos, sembró y cosechó al 100 por 1. Y con su esposa Rebeca tuvo 2 hijos, Esaú, el fuerte y pelirrojo cazador, y Jacob, el astuto y silencioso pastor. Los 2 niños luchaban desde el vientre, y desde el principio, Dios eligió al menor. Jacob, el que toma por el talón, Jacob, el que no parecía héroe, pero que deseaba la bendición más que nada. Con astucia y algo de engaño, Jacob obtuvo la primogenitura de Esaú, y luego, la bendición de su padre moribundo. Esaú juró vengarse. Jacob huyó al desierto, solo y asustado. Una noche dormido sobre una piedra, Jacob tuvo un sueño. Una escalera tocaba la tierra y el cielo, y ángeles subían y bajaban sobre ella. Y Dios mismo le habló. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando Jacob despertó, dijo, Este lugar es casa de Dios, es la puerta del cielo. Lo llamó Betel. Allí, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac se convirtió también en el Dios de Jacob. Y la historia sagrada estaba lejos de terminar. Jacob tuvo 12 hijos, y entre ellos, uno brillaba con un fuego especial. José, el hijo de Raquel, el hijo de su vejez, el hijo de su profundo amor. José tenía sueños, sueños en los que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, sueños donde manojos de trigo se postraban ante el suyo. Sus hermanos lo odiaban por esos sueños y por el manto de colores que su padre le había dado. Hasta que un día, el odio se convirtió en acción. Matémoslo y veamos qué pasa con sus sueños. Pero en lugar de matarlo, lo arrojaron a una cisterna, y luego lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto. José fue llevado a una tierra extraña. Fue vendido, calumniado, llevado a prisión injustamente. Pero el Señor estaba con él. Y en las sombras de la celda, los sueños no murieron. Dios le dio sabiduría para interpretar sueños, y lo levantó hasta colocarlo ante el mismo faraón. En un solo día, José pasó de prisionero a gobernante de todo Egipto. El hambre azotó la tierra, y sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento.
sin saber que el hombre frente a ellos era el hermano que habían traicionado. José los reconoció, y aunque su corazón estaba herido, el perdón fue más fuerte que la venganza. Llorando, les dijo: «Yo soy José, el que ustedes vendieron, pero no se aflijan. Dios me envió antes que ustedes para salvar vidas. Lo que el hombre planeó para mal, Dios lo transformó en bien. La familia de Jacob se reunió en Egipto, y allí, en tierra extranjera, nació el pueblo de Israel. Desde un jardín hasta una tumba, desde una torre hasta una escalera, desde un arca hasta un trono. Génesis no es solo el comienzo, es el anuncio de una historia que aún continúa. Una historia de caída y redención, de promesas y cumplimiento. Una historia divina y humana, como solo Dios puede escribirla.